Dios me les bendiga, hermanos. Muy buenos días, tardes, a la hora que lo estén viendo. Buenas noches. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a ver ahora la clase número 3 de Hechos y vamos a... siempre les he estado poniendo como los versículos para que los lean, pero em, a manera de cubrir más partes. Voy a ir leyendo yo unas partes, así que usted me va siguiendo con su Biblia, que esa es la forma en la que deberíamos de estar haciendo las clases. Así que bueno, nada más. Muchas gracias para todos los que siguen, continúan en pie de seguir con sus estudios. Termina hecho, pasamos a otra materia. Em, yo sé que están aprendiendo, así que por favor comparta este aprendizaje al final. Ese es el punto de compartir lo que estamos aprendiendo. Miren, esta ceja siempre se me despeina. Eh, de compartir lo que estamos aprendiendo y pues que Dios se glorifique en todas estas enseñanzas que nos ha dejado y hay tener como punto de aplicación porque vemos y decimos, ¿verdad? ¿Lo estoy haciendo así o de qué forma estoy yo proclamando eh, la vida de nuestro Señor? Así que bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día, por la bendición que nos das de tener tu palabra cerca de nosotros, porque podemos abrirla, eh, doblar rodillas y si no podemos doblar rodillas por algún motivo, Señor, podemos elevar nuestra oración a ti, independientemente de dónde estemos. Y que tú nos hables, Padre. En este momento encomendamos a ti esta clase, que seas tú hablando, que podamos aprender, que no se haga pesada, Señor. A veces uno siente cuando empieza con esto, dice, uff, y después dice, ay, qué cortito. Y queremos estar en ese lugar, en esa parte donde aprovechamos cada momento que tenemos de aprender. Queremos saber más. Padre, por favor, que nuestro corazón siempre permanezca en ese estado de hambre de ti, Padre, no porque no sea suficiente, sino porque queremos más. Señor, encomendamos a ti, a hermana Elba, que sabemos que ha estado enfermita. Señor, sé tú, pues dándole ese descanso de esa enfermedad. Señor, por favor, te lo pedimos. Sabemos que tú tienes un propósito en la vida de ella, pero Padre, te pedimos que puedas darle gozo, darle paz a pesar de la situación que esté viviendo. Y en general a todo el resto de alumnos, el hermano Juan, hermana Michelle, hermana Dorina, hermana Bianchi, hermana Sandra, hermana Carmen, hermano Víctor. Creo que no se me queda nadie. Ivonne, sí, perdón. Pero tú conoces, Señor, todas las personas que están viendo esta clase, que hacen el esfuerzo grande, Señor, de poner atención, de hacer una cosita de tareas, de entregarlas, aunque sea tarde, pero Dios, tú sabes, y a pesar de que nosotros hacemos ese esfuerzo y no se compara con el esfuerzo que tú has hecho, Señor, pues te damos las gracias y te pedimos que tú siempre seas quien se glorifique en nuestras vidas, como te pedimos que seas tú quien se glorifique en esta clase. De principio a fin le encomendamos a ti, como cada uno de nuestros alumnos, como cada uno de los profesores que estamos, que nos hace falta muchísimo por aprender, Señor, pero que nos has dado la oportunidad y privilegio de compartir un poco sobre ti. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, entonces damos inicio a la clasecita. Se la voy a ir poniendo por aquí. Estamos ya. Estamos en la clase de hechos. Clase número 3. Ahora vamos a cubrir exactamente 3 versículos. Como les decía anteriormente, no vamos a completarlo todo, o no sé si se los mencioné, pero no vamos a completar todo para verlo porque quiero que lo veamos detenidamente. Así que yo les voy a dejar a todos el material para que sigan leyendo sobre hechos y lo terminen de leer. El punto no es quedarse a medias, porque en esta vida no venimos a hacer medio propósito de Dios, venimos a hacer, a cumplir el propósito completo. Entonces, propóngase eso en su cabecita para que lo lea. No se le quedó, pero lo leyó, vuelva a leer y así sucesivamente. Entonces, nos quedamos en el capítulo 6 la semana pasada y lo que había pasado
En los capítulos anteriores, permítame, aquí, sí estorbo el teclado. En los capítulos anteriores habíamos visto desde el 3 la curación de un cojo, ¿verdad? Que estaban ahí Pedro y Juan, el discurso de Pedro, Pedro y Juan que fueron en el concilio, eh, cómo crece la iglesia y están todos en comunión y venden sus pertenencias para poder dar a los pobres. Ahí entra Ananías y Zafira y el pecado que cometieron. Pedro y Juan de nuevo son perseguidos, ¿verdad? Por todo lo que estaba pasando. Y en este momento en el que crece tanto la iglesia, entonces es necesario de que haya gente que se encargue, aparte la predicación y aparte pues las personas que servían comida. Entonces aquí eligen a siete diáconos y entre estos 7 diáconos está Esteban, que es uno de los diáconos. No confundamos a Esteban con otro más, sino que es uno de los diáconos que había sido seleccionado. Entonces, ahora entramos nosotros, si usted se va en el 6 y lee desde el versículo 8, va a ver de que a Esteban lo arrestan porque él andaba pues predicando la palabra de Dios y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga y pues lo llevaron y lo arrestaron. Y cuando lo tenían arrestado, entra aquí el capítulo 7, donde le pregunta el sumo sacerdote, ¿y tú qué? A ver, tú dime. Y entonces Esteban, desde el versículo 2 hasta el versículo hasta el versículo 53, por eso no lo vamos a leer porque es bastante largo y usted lo puede leer en su casita. De hecho, puede ponerle pausa a esta clase ahorita y irse a leer todo el capítulo 7 para que tenga mejor el contexto, pero como les comento, para los que la van a haber seguido, ahorita lo que pasa es que él es arrestado porque andaba predicando por las señales y prodigios que estaba haciendo y, eh, y da todo un testimonio empezando por Abraham, porque claro, como todo judío ortodoxo, a quien respeta pues es a su patriarca Abraham y empieza desde toda la línea, ¿verdad? Un poco la línea y va llevándolos por diferentes ámbitos. Entonces, a simple vista, el discurso de Esteban no tiene nada que ver con lo que es acusado, sino que como que resume un poco la historia judía desde que Dios llama a Abraham hasta el rey Salomón. Pero cuando lo va leyendo, les responde a los acusadores y les acusa a ellos. Entonces, en esta parte cuando él empieza a hablar, porque él, claro, era judío, tenía la potestad de hablar, conocía la historia. Recuerden que los judíos, pues, era em, ley, pues, pasar el conocimiento tradicionalmente por palabra de unos a otros en su familia. Entonces, todos lo sabían, era una información requisito para un judío. Entonces, en esta parte, él hace un resumen de la historia de la aplicación y empieza con Abraham en el sentido más literal, y que es pues la razón por la que empieza el pueblo de Israel. Ahora, en todo este discurso de Esteban, él señala 3 cosas importantes sobre Abraham. Uno, que Abraham fue un hombre que respondió al llamado de Dios. 2, que Abraham fue un hombre de fe. Y 3, que Abraham fue un hombre lleno de esperanza. Después se pasa a José y después a Moisés. E insiste que el pueblo siempre ha perseguido a los profetas. Y de hecho eso se los puedo leer aquí prácticamente y dice desde el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y dice aquí el 54, oyendo estas cosas, se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Entonces, una parte importante cuando dice que fueron perseguidos, pues claro, José fue perseguido por sus propios hermanos, por el resto de patriarcas, por decirlo así, es como esa peleita. Moisés, cuando él quiso pues ayudar, había pues matado, pero cuando quiso ayudar a otro le dijeron, ¿y tú qué te crees? Em, que vas a venir y quién te ha puesto por gobernante. Entonces estaba diciendo, está como asimilando que también él tuvo persecución justo por lo que había mandado Dios a que librase. Entonces, hay una parte súper importante porque recuerden que el revuelo de la muerte de Jesús se dio en parte porque él había dicho que tanto el templo iba a ser destruido y que se iba a levantar en 3 días. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, aquí Esteban quiere hacer notar que la presencia de Dios nunca se había limitado a un solo lugar y les complementa cuando le dice, llamó a Abraham de donde estaba, o sea que habla de la comunicación. De ahí le pone que Moisés lo llamó en la zarza. En la zarza, en el monte Sinaí. De ahí viene y le dice y le va poniendo de una y otra. Y hay una parte donde le dice específicamente que hicieron un tabernáculo, ¿verdad? Y lo llevaban, lo traían. La importancia era la comunión, no era el lugar, porque el tabernáculo lo llevaban y lo traían. Y se sabe que el tabernáculo también lo utilizaban para cuando tenían militantes, cuando hacían guerras, también pues la llevaban. Entonces, lo que importaba era la comunión, no el lugar. Entonces, Esteban, en un poco de su discurso, aparte de traerles como la historia misma con las que ellos identificaban y que era la que estaban protegiendo, también les explica como que, vean esta otra parte también, porque Moisés le habló Dios, pero le habló en el monte Sinaí. Después del tabernáculo, David lo quiso hacer, pero Dios le dijo, pero no lo vas a hacer tú. Y de ahí resalta un versículo. En el 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, en esta parte él está diciendo que el templo no era tan indispensable para la adoración de Dios como ellos pensaban, que era lo que habían tomado muy a pecho de Jesús, que había sido crucificado también, igual que el rechazo. Entonces, aquí es lo que les mencionaba. A lo largo de la historia de la nación judía, frecuentemente había rechazado con hostilidad a sus mensajeros. En el versículo 9 del 7 leemos el rechazo a José, que dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. En el 35, el rechazo a Moisés. A este Moisés a que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Segundo profeta rechazado. Rechazo de los profetas en el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Verdad? Sabemos que todos fueron perseguidos. Y en el 52 igualmente, el rechazo y la acusación que hace por al pueblo judío por la crucifixión de Jesús. Entonces, en muchas oportunidades no habían obedecido la ley como tal porque no escuchaban. Entonces, el papel del profeta siempre ha sido llevar a la gente a intimar para que se volviese a Dios. Si se recuerdan, Jonás que predica y la gente se arrepintió.
Jeremías, y había gente que se arrepentía. Entonces, perdón, el mensaje de ellos, de cada uno de los profetas, como de Jesús mismo, era demostrar que era plan de Dios reconciliarse. Unos profetas hablaban de los eventos futuros, pero todo era para la reconciliación con Dios. Y Jesús hablaba de yo ya estoy aquí y he venido a lo que profetizaron ellos. Entonces, pues está hablando especialmente de lo mismo, porque ellos tenían una noción errónea de la verdadera religión o cómo debía ser. Entonces, cuando él está hablando y está dando toda la palabra, ellos se enojaron muchísimo y decidieron apedrearle. Decidieron apedrearle y aquí Esteban se encuentra como el primer mártir. Y mártir es una persona pues que da su vida por, por algo que cree. Entonces, Esteban expuso todo el Antiguo Testamento eh, de la conocida y creída por judíos y ellos se enojaron muchísimo. Entonces, la defensa era lógico que lo iba a llevar a una muerte segura, pero, pero él sabía y ahí pasa algo súper importante que quiero mencionar, que él sabía lo que estaba haciendo y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero él tenía un amor tan grande por la predicación y había sido, pues, no dice en cuánto tiempo fue que pasó una cosa y pasó otra, pero recién había sido seleccionado como un diácono, un servidor que hacía servir comida. Y ese era el que predicaba. Entonces, aquí es donde hay que poner un punto muy importante y un pin en decir, mi servicio va más allá de lo que yo hago en la iglesia, de lo que yo hago aquí. No se limita a eso, sino que en lo que predico de Dios, en lo que yo hago, va más allá. Decía que cuando los escoge, decía que tenían, que estaban llenos del Espíritu, estaban llenos de sabiduría. Es muy bonito, eso me gustó mucho, porque no es simplemente como que, bueno, voy a ir a servir, sino que realmente eran personas que amaban al Señor. A ver, ¿dónde está este versículo? El número de los versículos. En el 6:3 dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. O sea, imagínense unas personas tan sencillas, entre comillas, porque ningún ministerio es sencillo y ningún ministerio está de menos, pero importante es la predicación, claro, pero todos los ministerios van con un mismo fin, traer más personas a los pies de Cristo. Entonces, un diácono que servía comida, predicaba la palabra tanto y con el amor como quizás o quizás más que algún otro que había sido seleccionado para ir y predicar. No podemos hacer una comparación ni afirmación, pero esta es una muestra de realmente un servidor que ama la obra, que está dispuesto a dar su vida por la obra. Entonces, los miembros del Sanedrín pues, estaban muy molestos y no querían escuchar ya más. Ya él dijo, no. Entonces pasa algo extremadamente bonito y dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Eso qué le dice? Que se taparon, ¿qué hacen los niños caprichosos? Se tapan los oídos, justamente eso estaban haciendo ellos, comportándose como niños caprichosos, creyendo en su propia verdad, cuando no querían creer en la verdad que les estaba trayendo Esteban. Hay otra cosa que estuve leyendo eh, que justamente dice aquí que en un comentario de que no fue un juicio, sino prácticamente fue un linchamiento,
porque el Sanedrín no podía dictar sentencia de muerte. Sabemos que el Sanedrín era lo más alto de los judíos, em, que fue lo que aprendimos la vez pasada, y el castigo para una persona que blasfemaba era morir apedreado, pero lo hacían como en frente de mucha gente. Y en este caso fueron ellos, nada más los que, pues, em, eh, que lo apedrearon y se tenía que hacer con testigos. Y si no moría, dar en caso de la caída, entonces lo apedreaban, pero no lo hicieron de esta forma. Entonces fue una decisión con coraje, arrebatada, con mucha maldad de apedrearle y llevarle hasta la muerte sin seguir y saltándose las normas que se debía porque ellos estaban siendo pues confrontados con la verdad y claro, cuando es confrontado con la verdad, pues el maligno, Satanás, pues responde, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? A pesar de que esto se veía grande y se veía venir, porque era un discurso que era muy fuerte contra los judíos, em, Dios le da una recompensa. Y si se fijan y lo leemos ahí en el versículo 55 que estaba lleno del Espíritu, estaba rebosando, mi hermano, y vio en visión al Señor. O sea, dijo, me están esperando, ¿sí? Me están esperando. ¿Y qué recompensa? ¿Y qué precio más alto? Una cosa igual a la otra, un precio alto, la muerte, pero al final es un precio bajo cuando se compara con la gloria del Señor, estar a la par de Él. Y claro, muchas veces no lo vemos así, es difícil verlo así porque no está, o sea, nos hacemos una heridita, una quemadita y ay, 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 no se diga ya una enfermedad grande, no se diga ya una enfermedad que te dice, eh, pues no tiene resolución y decae el espíritu, decae de nosotros, pues todo con una cosa que nos salga mal, a diferencia de como hemos, entre comillas, planeado, se nos desenfrena todo. Imagínese él, pues estaba perdiendo su vida, pero vio su recompensa cuando vio en visión a Jesús, al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Entonces, y aún en ese momento, similar a como Jesús lo hace, pide que no les tome en cuenta ese pecado. Lo apedrean hasta matarlo y él oraba. Y dice, y me gusta porque dice, en el 60 y puesto de rodillas, clamó a gran voz, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y leí en uno de los comentarios por qué ponen dormir. Y decía de que, me gustó muy bonito, decía de que nosotros al morir dormimos porque despertamos del verdadero sueño, a la gloria de Dios, cuando Él nos llame a su presencia. Eso me gustó mucho. Entonces, es una palabra muy bonita, que a lo que vamos después de esta vida que tenemos, pues es a dormir para despertar, cuando Jesús venga por nosotros, más bien cuando nos llame a su presencia, ¿no? Primero nos llama y después regresamos con él. Así que súper importante de paso se pasa al 8 y dice, habéis entregado, en el 58 más bien, vea y dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Aquí empezamos en el capítulo 7 a escuchar sobre Saulo, sobre Pablo y que es todo un personaje, ¿no? Entonces, Pablo estuvo y presenció el martirio de Esteban. Esto es muy importante para que lo sepamos, que lo marquemos, que él estuvo ahí. Y esta muerte tiene un impacto duradero en el joven Pablo, que estaba joven, y que después deja de ser perseguidor violento, y se convierte en el más grande evangelista que la iglesia ha conocido. La Biblia y el martirio de Esteban fueron utilizados para dar valor a muchos a testificar en medio de cualquier persecución que sobrevine. Entonces, aquí empezamos ya con el versículo 8. Inicia de golpe,
El 8 es parte de la historia de la iglesia que empieza a existir como una institución exclusivamente judía. Recuerden que primero empieza en Jerusalén, después se pasa a Samaria y ya pasa. En el capítulo 6 empezaron a producirse primeras murmuraciones acerca de lo que habría de ser el gran debate sobre la aceptación de los gentiles, porque había problemas sobre eso. Esteban tenía una visión que trascendía con mucho las limitaciones nacionales, pero el capítulo 8 expresa y presenta la expansión de la iglesia como tal. Y entonces leemos en el 8 del 1 al 4 que la persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y a Samaria. De esa manera se cumplía la segunda parte. Se recuerda que habíamos hecho como la expansión de primero Jerusalén, después Judea y Samaria, y de ahí a todo el resto del mundo, que es el mandato de Jesús. Y esta persecución ayudó al del Evangelio. El sufrimiento de los creyentes traía grandes resultados para Dios. Entonces, quiero que lea conmigo eh, del 1 al 4 dice, el 8, 1, 4 dice, Saulo persigue la iglesia y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Ya vamos a ver por qué. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él y Saulo asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces, la muerte de Esteban estalla. Estalla esta persecución porque tanto en Saulo, en Pablo, estalla como que dice, venga, estos están muriendo por esto. Y claro, él era un fariseo. Él era un fariseo que no creía en Jesús. Entonces, y dice, tan fuertes, entonces yo también. Mandó una carta y sacaba a hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Entonces, esto obligó a los cristianos a esparcirse por una seguridad, entre comillas, más remota de Israel, así que se fueron a las provincias de Samaria y de Judea. Pero solo los apóstoles se quedaron. Una parte que leí por aquí, importante en un comentario, era que dado que estos que se expandían eran judeo-helenistas, que eran personas pues que no eran, que hablaban griego. Entonces ellos eran los que iban un poco, vamos a ver la explicación correcta de los judeo-helenistas, judío-helenistas, de quiénes eran y en qué consistía, y estas fueron las personas que salieron, porque los apóstoles pues no tenían problema, que sí eran perseguidos claramente, pero era más el odio contra estos que no eran judíos como tal. Entonces, la segunda y tercera parte del mandato de Hechos 1 era que fueran testigos en el resto de la provincia de Judea y la vecina provincia de Samaria, pero no lo estaban haciendo. Entonces, el propósito de la persecución era apagar la nueva secta, entre comillas, según los judíos, que hacía competencia al judaísmo. Pero esa persecución tuvo el resultado de esparcir el evangelio al resto de Judea y Samaria, y la persecución diseminó a la iglesia más allá de la frontera de Palestina, y los cristianos llevaron el evangelio donde quiera que fueron. Ahora vamos a la parte de Felipe. Si usted se va en el 8 hemos leído uno. Y en el 4 dice que estaban siendo perseguidos. Y en el 5 empieza. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había
engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este más grande, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos. Pero creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, quien era el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales, haciendo milagros. Cuando estaban los apóstoles en Jerusalén, oyeron que se estaba predicando, y entonces llega Pedro y Juan, se acercan a Samaria, y, y entonces llegaron ellos y impusieron manos a las personas que se habían convertido por la predicación de Felipe y recibieron el Espíritu Santo. Entonces viene el mago y cuando ve eso, dice, él les ofrece dinero, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera mano reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado mal. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, y si quizá te desea perdonar el pensamiento del corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, eh, aquí, en el primer lugar, Felipe como Esteban era diácono. Y me gusta porque si se fija, Pedro, claro, uno de los apóstoles empieza con Pedro predicando, pero lo que les digo, eran personas recientemente no habían estado con Jesús como los mismos discípulos habían estado. Y ellos andaban predicando y eran uno de los 7. Y este, Felipe, es el que no se debe confundir con uno de los apóstoles. Felipe era uno de los diáconos, este Felipe del que estamos hablando, y era un judío de habla griega, lleno de fe, que era lo que les mencionaba, judío helenista, que ya vamos a explicar qué son, del Espíritu Santo, y había sido escogido para la distribución, pero él anunció el Evangelio a los samaritanos, que formaban como un puente natural entre los judíos y los gentiles, ¿verdad? Eran como esa mezcla, porque eran una mezcla de ambas razas. Y Felipe fue un evangelista por excelencia. ¿Por qué? Porque tuvo éxito de dos formas. Uno, evangelizó en Samaria, que es lo que acabamos de leer, y dos, influyó en la evangelización de África, que lo vamos a leer en el 26 del 40. Entonces, cuando el evangelio se esparce, porque las personas se esparcen, se fue a predicar primeramente a Judea y a Samaria, que fue el segundo nivel, ¿verdad? Que Dios manda a que pasara para los, para los creyentes. Entonces, el hecho de que Felipe predicara el evangelio de Jesucristo en Samaria es una prueba de que la iglesia estaba dando uno de los pasos más importantes de la iglesia. Y aquí pasa lo que acabamos de leer, la conversión de Simón, uno de los de Samaria, ¿verdad? Donde estaba Felipe, que era de gran influencia, era mago. Em, Antes de su conversión, porque si leemos se convierte, practicaba las artes mágicas con mucho éxito y se aprovechaba de la gente. Desde luego él le había pedido dinero a Pedro, era porque él se aprovechaba de la gente, ¿verdad? Haciéndole el milagrito. Era hechicero y estos eran muy pues numerosos e influyentes. Recuerden que había muchos falsos profetas, muchos falsos hacedores de una y otra cosa, entonces claro. Y ellos venían y hacían maravillas, hacían sanidades, exorcismo, practicaban la astrología de que la luna está en no sé qué, entonces tal cosa y que, ¿verdad? Que parte de esto, mi hermano, mi hermana, si usted anda leyendo que el horóscopo, que la carta, que lo que dice mi mano, que lo que dice, esto es astrología y está condenada por la Biblia. Así que, por favor, si usted tenía la mala costumbre, pues le aconsejo de que no lo haga, no lo haga, porque son simples trucos, no son ciertos y desagradan al Señor. Y hay mucha gente que sí se mete en cosas, pues, de Satanás. Y Satanás, claro, puede decirle, ah, sí, tal cosa,
pero realmente no viene de Dios. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y Simón era una de esas personas que había dado, como que se había puesto muy en alto y hasta habían algunas personas que pensaban que él era el Mesías. Pero claro, sus poderes no venían de Dios. Entonces él escucha a Felipe y se convierte. Y tal cual como los demás, primero creyó en Jesucristo y es bautizado. Si se fija en el versículo 13, también creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Entonces, aquí me gustó esta parte porque a veces nos dejamos guiar por lo que vemos y no lo que el Señor ve. Y dice, para el salir de las aguas del bautismo, Simón, como los demás recién convertidos, ¿verdad? Ve que reciben el Espíritu. Y dice, no fue de golpe espiritualmente perfecto, ni maduro, mucho menos. En la conversión de los samaritanos, vemos el procedimiento que se repite muchas veces. En el libro de Hechos, escucharon la palabra, la creyeron y fueron bautizados. Y aquí es donde dice que vienen los apóstoles, Pedro y Juan, ¿verdad? Va como dos historias simultáneas que mientras esto está pasando con Simón, entonces él viene y se acerca. Pedro y Juan vienen y se acercan a Samaria porque pues habían permanecido en Jerusalén durante la persecución, pero entonces llegan a visitar a Samaria para fortalecerlos en fe. Y dice Lucas, el escritor de Hechos, que por medio de la oración y la imposición de manos apostólicas de los apóstoles, los nuevos creyentes recibían el Espíritu. Entonces, el famoso Simón, mago, hechicero, creyó que podía comprar el don de Dios como si fuera mercadería. Imagínense cómo devalúa todo. Y el problema de Simón, claro, él escuchó, él creyó, él se bautizó. El problema no fue llegar a ser hijo de Dios, porque llegó al punto de conocerle y decir, ¡buah! Qué bonito esto, sino que tenía que lograr el perdón del Padre, porque había sido un hijo desobediente. O sea que él vio el Evangelio como una oportunidad económica, por más que había creído, por más que, que estaba ahí cerca, que pasaba. Dice aquí, si se fija, estaba siempre con Felipe. O sea, póngale, como decir, estaba siempre en la iglesia. Y aún así, de verdad, no se había arrepentido de lo que hacía. Él iba a seguir o quería seguir ganando dinero, pero ahora a costa de Dios, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro le dice, arrepentite y ora porque esto no es de Dios y tu corazón no está recto. Entonces aquí entra un poco las condiciones del perdón, eh, porque él todavía no había aceptado la salvación. Él era una persona que había creído, que se había bautizado, entre comillas, se había convertido, pero no había sido salvo. De verdad no había tenido esta conversión de corazón, que la vamos a ver a diferencia de otra persona más adelante, no la tuvo él, porque había creído en Jesucristo, claro, como Salvador, pues arrepentirse de los pecados, ¿no? Pero sí se había bautizado. Entonces, a veces pasan cosas y conocemos mucha gente que se han saltado una, que se han saltado la otra, y tienen que tener las tres condiciones para ser salvo eh, la persona. Y para el que es recibido, que ya ha conocido, y se equivoca, porque todos nos equivocamos siendo salvos, usted se equivocó hoy, yo me equivoqué hoy, lo que hacemos es arrepentirnos y orar pidiendo perdón a Dios. Entonces, justamente él que ya había conocido de Dios, lo que le dice él es arrepentite. No lo invita a convertirse porque ya había sido convertido, ¿verdad? Había creído, pero le dice arrepentirte. Entonces, una de estas había faltado, que es el arrepentirse. Entonces, viene en el 25 y Pedro y Juan concluyen la misión, se van de Samaria y vuelven a Jerusalén predicando.
por todos lados y sabemos que una cosa lleva a otra, así como la persecución de Esteban expandió todo. eh, y habían tenido muchas personas tanto miedo, pero otros, Dios había puesto valor en ellos para que la persecución llegara hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí entra dos ejemplos de conversión. Una, la de Simón, ¿verdad? Que estaba como, le faltaba el arrepentimiento, y la conversión de el etíope, que la vemos desde el 8:26. Em, Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba todos sus tesoros, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudió Felipe y le oyó y leía el profeta Isaías y le lee la porción y le dice, en el 35 nos saltamos, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, lo fue llevando. Por eso es tan importante, mi hermano y mi hermana, que tengamos el conocimiento de enlazar la persecución de un hombre, la profecía de un Jeremías, de un Isaías, a cómo lo liga con Cristo, porque es que estas predicaciones eran cristocéntricas, lo aprendimos la vez pasada, y toda la Biblia tiene rastros de Cristo en sus páginas. El Antiguo Testamento había muchos tipos de Cristo que nos llevaban a esto que estaba pasando. Entonces, ¿cómo saber llevar una persona desde una parte al Evangelio? Eso es por lo que estamos aprendiendo. Entonces, y lo lleva y le dice, por el camino llegaron al agua y a cierta agua, estamos en el 36, y dijo el único, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado, ¿verdad? Felipe dijo, y esta parte es muy bonita, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, de cierta forma, viendo el trasfondo cultural de esto, Felipe influyó a la evangelización en África. Cuando dice que era un eunuco, estamos hablando de una persona de raza africana que era como el ministro de Hacienda. Él llevaba pues las cositas del dinero y dice Candace, reina de los etíopes, se refiere al título como ejemplo, en Faraón era el rey de los egipcios y había Faraón uno, Faraón 2, tenía Faraón su nombre. Entonces, Faraón es el título de gobernante de rey de Egipto. Entonces, Candace era el título perdón, de gobernante de reina de los etíopes. El nombre no lo sabemos, pero Candace es el equivalente a Faraón para mujeres en África, en Etiopía más bien. Entonces él lleva indirectamente al norte de África el mensaje. El Espíritu Santo le ordena a Felipe dejar su obra exitosa en Samaria, ¿verdad? Se había convertido mucha gente y lo lleva a la influencia política en Etiopía. Y aquellos días, dice, muchas personas estaban cansadas, insatisfechas de la idolatría y de inmoralidad de las naciones. En el judaísmo encontraban la fe de un Dios único, si se convertían al judaísmo y se circuncidaban. A esto se les llamaba prosélitos, o si no, solo asistían a la sinagoga y leían las escrituras. Este etíope debe haber sido uno de esos buscadores. Iba leyendo el capítulo 53 de Isaías, que habla justamente de Jesús. Partiendo de allí, Felipe le presentó a Jesús cuando se convirtió, fue bautizado según la tradición. Este eunuco evangelizó Etiopía a su regreso. Entonces, cosas importantes sobre esto.
Dios tiene el control de cómo lleva, de quién conoce la palabra y hasta dónde va a llegar. Y así es como nosotros hemos llegado a la palabra de Dios y aunque sea un alma, por mínimo, porque Dios quiere más, hemos llevado a los pies del Señor, no para gloria nuestra, sino para gloria de Él. Y aquí él iba leyendo el capítulo 53, quizás era uno de los que había escuchado, ¿verdad? De hecho, en África hay muchas personas que son cristianas, evangélicas, todavía hay mucho musulmán, pero también hay personas bueno, como en todos lados, ¿no? Y pues se convirtió, y me gusta esta parte porque siempre todo se fija, lleva como lo que hemos hablado, creen, ¿verdad? Se arrepienten y se bautizan, se arrepienten, o sea, siempre lleva la misma. Como hemos hablado la vez pasada, el bautismo no es un requisito de la salvación, pero sí es un paso de fe. Entonces, la palabra bautismo, como se sabe, pregunta, ¿cómo se sabe que el etíope fue bautizado por inmersión? Sencillamente porque para Felipe, el etíope, no había otra manera de entender la palabra bautismo. Primero. Segundo, que bautizar significa sumergir en el idioma griego de la época apostólica. Entonces, bautizarse se comprende como el equivalente de sumergirse. Cuando alguien dice sumergir, no entendemos ni de rociar, ni de chorros de agua, ni nada de eso, sino que es cubrir completamente. Y de esa misma forma, pues Jesús fue bautizado, ¿verdad? Por sumergir. Y, y nosotros comprendemos que el bautismo significa, pues, morir a ese viejo hombre para poder recibir el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que estaba haciendo el etíope? Pues cuando le dice, si tú crees, bien puedes. Y dice, yo creo. Bonito eso, ¿verdad? Así como hemos nosotros dicho, yo creo. Entonces, tenemos que saber que si alguien dice, o sabemos que la tradición católica que el bautismo es echar agüita, no es así. Es todo un proceso de fe en que uno tiene que declarar, ¿verdad? Que Dios es su único Señor, que está arrepentido y que uno cree en Él. Y tiene que ser totalmente consciente a una edad completamente, como de raciocinio, y es por inmersión. Entonces, pues eso tiene que quedarse claro. Ahora nos pasamos al capítulo 9. No, ya estábamos en el 9. No, ahora estamos en el 9. Ya me estaba adelantando. Y empezamos con la conversión de Saulo. Saulo, que más tarde fue llamado Pablo, que quiere decir pequeño, era muy celosa por las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución, la que vimos al principio, ¿se recuerda? En el 8, que cualquiera que creyera a Cristo se iba a la cárcel. Era muy religioso. Y ¿se recuerdan que habíamos leído quién era el maestro de Pablo? Era Gamaliel. Lo hubiera tachado para que me dijeran quién era. Lo voy a dejar de preguntar. Entonces, y era muy influyente en los círculos religiosos de su época. Además, estaba preparado académicamente. Fue un buen fariseo. Conocía las escrituras, él creía sinceramente que el movimiento cristiano era peligroso para el judaísmo y por eso él crece tanto su odio, ¿verdad? Porque también lo vemos en su personalidad, él era una persona, como decimos nosotros, intensa, ¿verdad? Apasionada. Y él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero no solo estaba persiguiendo a la gente, sino que estaba oponiéndose a Cristo mismo. Y Pablo consiguió permiso para viajar a Damasco con el fin de capturar cristianos y traerlos a Jerusalén para encarcelarlos. Pero entonces Dios le detiene en su viaje, camino a Damasco, y tiene un encuentro personal con Cristo y su vida nunca más fue la misma. Ninguna persona aparte de Jesús modeló la historia del cristianismo como el apóstol. Ahora, vamos a leer un poco sobre esto, sobre la conversión de él. Si usted se va a su Biblia, acompáñeme, por favor. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor,
vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que allí hallase algunos hombres o mujeres, vea, iba por todas partes en este camino y los trajese a encarcelarlos. Estoy parafraseando un poco. Y yendo por el camino de Damasco, le rodeó un resplandor en el cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Imagínese qué privilegio, mi hermano, pero también qué tarea, ¿sí? De que Jesús mismo le llama y le dice, aquí no me recuerdo si lo puse acá, pero hay una parte muy bonita que le dice, ¿por qué me persigues? Y, y, y esto nos deja en claro que nosotros, usted y yo, la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y me gustó mucho eso, lo leí en un comentario mientras estaba preparando la clase y dije yo, qué bonito, porque Dios saca, como dicen, saca el pecho por quienes son suyos, nosotros, ¿no? Entonces, y dice, ¿por qué me persigues? Él ya estaba en los cielos, pero él igual estaba pues preocupado por sus hijos, por los que estaban creyendo en él. Entonces, ujú. Entonces, estaba viendo una otra versión aquí para leerles la parte esta del 5 que yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiéndote. Levántate y entra a la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Pues bueno, aún antes de ser creyente, sus acciones siempre fueron significativas, o sea, una persona presente, ¿verdad? Y esta persecución frenética que hacía ante los cristianos, él estuvo en la matanza de Esteban, pues motivó a la iglesia a obedecer al mandato de llevar el evangelio a todas partes. El encuentro que tiene Pablo cambia su vida, pero nunca perdió su impetuosa intensidad. Como les dije, era intenso. Pero a partir de allí se canaliza a favor del evangelio. ¿Por qué los judíos en Jerusalén, en particular Pablo, querían perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias probabilidades. Apresar a los cristianos que huyeron, porque se esparcieron, ¿no? Contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes. 3, evitar que los cristianos siguieran suscitando problemas a Roma, claro, porque se hacían muchos revuelos. 4, promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley. Entonces, pasaban muchas cosas al mismo tiempo y usted sabe que Dios está obrando aun cuando nosotros estemos en la plena calma de nuestra casa. Ahorita, mientras usted está viendo esta clase, pues Dios está obrando y está expandiendo su evangelio, tanto a través de usted como a través de mí, como a través de alguien que le vamos a compartir esto. Entonces Dios ya había escogido a Pablo, a Saulo de Tarso, porque era originario de Tarso para ser el principal misionero de los gentiles. Y hay algo que es bien bonito aquí, que Dios siempre llama y capacita a una persona para una obra especial. Para lo que usted fue llamado, Dios lo está capacitando. Para lo que yo fui llamada, Dios me está capacitando. Hermana Carmen, hermano Rubén, Pastor Rubén, hermana Sandra, hermana Dorina, todos los que llevan un privilegio de compartir la palabra, hermana Janet, hermana Rosita, hermana Ivonne, todos y cada uno de nosotros, Dios nos va a preparar y nos está preparando para lo que quiere que hagamos. Entonces, volviendo a la conversión de Saulo, hay 5 pasos importantísimos para la preparación de la conversión que él tuvo. En el capítulo 9, en el 11, 19 al 30, en el capítulo 12, y que se aplican a todo creyente. El primer paso es la conversión como tal. Aparecen los hechos de la conversión de él en el 22, en el 26. Y uno de los acontecimientos significativos del avance de la iglesia fue
claramente la conversión de Pablo, porque llevó el evangelio a los gentiles. Y esta conversión que fue tan dramática, a nadie más, Jesús mismo se le presentó y le dice, ¿por qué me persigue? Pues da una validez al evangelio increíble. Es decir, si hubiese sido, no quiero decir mentira porque no lo era, pero si no hubiese sido tan importante, Jesús mismo, igual todas las cosas son importantes para Dios, pero a lo que referimos es como una más de las pruebas, una más de las señales donde Jesús dice, esto es a lo que yo vine y a lo que les he mandado. Entonces, es esto que se le aparece, esta resurrección, es como muy bonita, muy bonita. Y entonces, estos hechos constituyen el fundamento de este libro que estamos leyendo. Y cuando Pablo viaja a Damasco persiguiendo a cristianos, el Cristo resucitado le confronta y le pone cara a cara con la verdad. Damasco es una ciudad comercial clave. Siempre que es comercial hay gente de todo tipo y se hallaba a 280 kilómetros al norte de Jerusalén, en la provincia romana de Siria. Varias rutas comerciales unían a Damasco con otras ciudades y tal vez Pablo pensó que va a acercar a los cristianos para evitar que se dispersara, ¿verdad? A otras regiones. Él tuvo que pedir permiso, como dice en el primer versículo, una carta para llevar a hombres y a mujeres. Em, pero en ese momento en el que Jesús le habla y se le aparece, es el momento en el que ya no es un orgulloso y cruel Pablo, sino que es un manso siervo de Cristo a quien antes despreciaba, ¿verdad? ¿Qué pasa con Pablo en Damasco? Desde el 9 al 19 vemos que en este pasaje aparece otro personaje llamado Ananías. Conocíamos a otro Ananías. ¿Se recuerda a quién? Sí, está muerto ese. Entonces, estamos hablando de otro Ananías. Y le dice, ve a la calle a la derecha que ibas a encontrar a alguien. Y justamente le dice lo mismo a Pablo. Ve a la calle, la derecha, y esta calle era y todavía es una calle importante en Damasco que cruza la ciudad. Ananías está comprensiblemente renuente, ¿verdad? Como que, uy, a obedecer el mandato de Dios, pero el mensaje era tan claro que no tuvo más remedio que ir. Después de que fue iluminado por el Señor de que Pablo no era la misma persona, fue pronto a la casa de Judas para encargarse a lo encomendado por el Señor. Aquí hay una parte muy bonita. Tu, 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 y quiero que la veamos. En el, a Pablo le dice, y he visto en visión un varón llamado Ananías, entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Y después, aquí en el 15, 9:15, Jesús le habla a Ananías, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, cuando lo manda, ¿no? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Pero en el 13, Ananías le respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Esta parte me parece muy bonita porque todo lo que Dios nos manda hacer viene con un diálogo. Nosotros podemos hablar con Dios, podemos decirle, pero tengo temor, ¿sí? Pero me va a apresar. Justo detrás de mí viene. Entonces, muy bonito cómo Dios tiene esa apertura, ¿verdad? A través de Jesús, de que podemos conversar con Él y decirle, yo tengo miedo. Entonces, Ananías justamente, pero Jesús le dice, ve. ¿Verdad? Porque yo te lo mando. Porque él es otra persona diferente. Ahora, regresando, como vimos en el primer paso, los 5 pasos para la preparación de Pablo. El primero fue su conversión. ¿Qué pasó en su conversión? Cristo mismo se le había aparecido en resplandor. Y algo importante, que los que estaban con él escucharon. Escucharon, si usted lo lee, no lo voy a leer para que lo lea, escucharon, pero pregunte en la Biblia o lea detenidamente si ellos se convirtieron o escucharon algo más, fue específicamente a Pablo.
y él escuchó. No dice que se han convertido, ¿verdad? Ahora, un convertido fue él, el primer paso. Los demás, pues, cualquiera y que viste y que escuchaste, uno le tuvo que haber preguntado, pero ¿qué pasó entonces? Han de ver ellos, porque eran claramente, seguro, no claramente, seguramente eran fariseos mismos que iban a hacer lo mismo que él se había propuesto y se fueron. Se, prácticamente lo dejaron, él se fue para donde Dios le dijo y ahí estuvo. ¿Y los demás qué pasó? Entonces, así llega la palabra, el que escucha, Dios lo usa y el que no, pues desaparece de la historia, ¿no? Segundo paso, el bautismo. El bautismo de Pablo fue inmediato en el 9:18. Dice, y al momento le cayeron los ojos de las escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Llegó Ananías, hizo lo que tenía que hacer y se bautiza. Él siguió el orden bíblico que no se puede variar: oír, creer y bautizarse. Su bautismo indicaba que estaba rompiendo totalmente con la vida vieja. Y ahora, el bautismo de Pablo fue voluntario. No tiene que haber necesidad de exigir el bautismo. Una persona, usted le puede decir, mira, ¿verdad? Hacelo, ¿por qué explicar? Pero eso nace del corazón. Y nace cuando una persona es verdaderamente convertida y se siente lindo y especial cuando es así. De lo contrario, es una cosa más que se hace. Entonces él, pues, vio la necesidad de hacerlo. Y el tercer paso, primero, convertirse; segundo, bautizarse; tercer paso, testificar de su fe. Lo leemos del 19 al 22, y habiendo tomado alimento, porque no comió por los 3 días que estuvo ciego, recobra fuerzas y estuvo Saulo, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y a todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales, o sea que la gente sabía, ¿no? Pero, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo, que hacía testificar de su fe. En este relato que Lucas ha dejado, es como para tener una idea más completa también de la cronología de este tiempo. Lo podemos corroborar en Gálatas 1, del 15 al 24, y nos vamos a ir a Gálatas para ver por qué él estuvo en Arabia un tiempo y lo encontramos en Gálatas. Dice, ay, pero espéreme, esta no es la versión que le quiero leer. 15, el ministerio de Pablo, desde el 11 empieza, pero en el 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasaron 3 años, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Entonces, va a Damasco y después está 3 años aprendiendo la palabra. Dice, comparando los pasajes, se llega a la conclusión de la sucesión de los acontecimientos. Veamos. Se convierte, carretera a Damasco. 1. Predica en Damasco. 2. Después de que predica en Damasco, se va a Arabia alrededor de 3 años a aprender del Señor, y después vuelve a Damasco y se retira a Arabia, perdón, vuelve a Damasco y pasa 3 años predicando allí. Va a Jerusalén, huye de Jerusalén a Cesarea, vuelve a las regiones de Siria y Cilicia. Y después de algunos días, Pablo comenzó a predicar
a Cristo en la sinagoga de Damasco, testificando que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo sintió que era su deber testificar o predicar, porque para él era un deber porque Dios ya lo había llamado a testificar, además de hacerlo con su propia raza, los hijos de Israel. En Damasco había muchos judíos, por lo tanto también muchas sinagogas, y fue allí donde empezó a predicar. ¿Por qué? Porque era, o sea, él entendió todo el mensaje del evangelio, ¿sí? Porque lo había visto también, qué era lo que estaban haciendo. Entonces, es un poco de qué es lo que estamos haciendo nosotros por el Señor. em, Cuántos años tenemos en la iglesia y hay gente que ni siquiera sabe qué somos o a qué pertenecemos, ¿no? Entonces, muy bonita enseñanza y aplicación. Porque esta acción de testimonio requiere valor y él tenía mucho valor. Primero porque se enfrentaba con el mismo Sanedrín, con los mismos judíos y también llevaba a gente que no creía y predicaba a gente que él ya había perseguido, a gente que, junto con gente que había perseguido, predicaba a gente que decía, ¿quién es este? Cuando tu pasado te persigue, pero tu futuro y tu presente, o sea, Cristo es más grande que él. Entonces, Pablo tenía una característica que él predicaba donde era difícil, predica en muchos lados y anda, su ministerio evangelístico es muy grande. Después lo vamos a ver en los viajes misioneros. El cuarto paso, vamos a hacer una recapitulación. Primero, se convierte. Segundo, se bautiza. Tercero, testifica. Y cuarto, el cuarto, espera la dirección de Dios. A veces los primeros días del cristiano son los más difíciles para el creyente, porque está en su primer amor, con deseo de hacer mucho para el Señor, pero para los efectos del creyente sean más efectivos, Dios lo aparta de la actividad por un tiempo para enseñarle y fortalecerlo, y así fue con Pablo en Arabia. Se aparta para dedicar tiempo a comunicarse, a tener una comunión, a construir una comunión con aquel que se le había aparecido en el camino. Esto también nos deja una enseñanza bien importante de que nosotros esperamos que con 2 veces de leer la Biblia crezca, ¿verdad? Em, Queremos saltarnos el gatear, queremos caminar, queremos, queremos saber de Dios, pero no tenemos ni el menor esfuerzo de crear una comunión con Él. Y la comunión se crea leyendo la Biblia, orando, cantando alabanzas, todo es parte de. Entonces, Dios a veces nos tiene un tiempo donde dice, este es el momento que yo necesito que conozcas más de mí. Y son diferentes procesos que todos llevamos. Unos son muy activos, de que vas a aprender en mi ministerio, otros son en enfermedades, otros son en situaciones, pero todos vamos a pasar un proceso y estamos viviendo procesos donde Dios dice, aquí ve, aquí, tus ojos, aquí, donde estoy yo. Entonces, Pablo igual tenía un tiempo, pasó un tiempo en Arabia para conocer mejor a Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de algo que no conocemos? Conocía mucho de la Biblia, pero no conocía a Cristo. ¿Sí? Entonces, ya lleva la información a los gentiles, pues después de tener ese conocimiento, porque todos tenemos que tener un conocimiento para poder compartir, y no hablo de saber de la Biblia, que sí es importante, pero un conocimiento de Dios en relación, en comunión, en oración, en experiencias, en milagros, en cosas que pasaron como cosas que han dejado de pasar, que comprendemos y vemos la mano de Dios cómo obra en nuestra vida. Entonces, Pablo tenía una nueva vida por delante y buscó de Dios porque necesitaba tanto dirección, que era un nuevo camino para él, o sea, para todos un nuevo día es un camino nuevo. No sabemos qué va a pasar mañana, por eso él tiene que ser nuestro guía. Y dos, fuerza para la tarea difícil que se le había encomendado, que era el llevar el evangelio a los gentiles. Después de estar en el desierto de Arabia, regresó nuevamente a Damasco, donde estuvo un tiempo considerable, 3 años. Aquí fueron los 3 años predicando, pero los judíos maquinaban contra su vida, por lo que tuvo que huir a Jerusalén gracias a los discípulos que le ayudaron a escapar. Pablo en Jerusalén, cuando regresa a Jerusalén, los discípulos lo vieron con recelo
y rechazó. Sin embargo, Bernabé le tendió la mano y le dio cara por él. En este gesto se puede ver a Bernabé como un verdadero cristiano. Era un hombre que siempre creía lo mejor de los demás. Y es que somos buenos para juzgar, pero somos muy tardos para darle la mano a alguien que lo necesita. Entonces, otro aprendizaje muy bonito, de aquí se sacan muchas predicaciones y no vamos a hablar de aplicaciones porque venimos a aprender de historia, de hechos, pero qué bonito que él le dice, ven, ven. Y de hecho, veamos dónde está en este versículo. Eh, En el 26, ay, sí, aquí está. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, vea, él hacía lo posible, pero le tenían miedo, no creían que fuese discípulo. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía y hablaba denodadamente, siempre me cuesta leer esa, el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos de Cesarea lo llevaron hasta los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Está muy bonito y no habla sobre esto aquí. Eh, cuando, cuando el Espíritu de Dios mora en una iglesia, o sea, cuando de verdad se adora su nombre, Dios cuida de esa iglesia. Dios cuida de esa iglesia. Muchas veces vemos lastimosamente donde no se adora y crecen en gente, pero el Espíritu de Dios no está. No hay fortaleza ni doctrinal ni espiritual y se nota la falta y lo podemos ver en libros aparte, en Corintios, las cartas de iglesias fuertes, de iglesias débiles y en Apocalipsis vemos, ¿verdad? Las cartas a las 7 iglesias pueden aparentar una cosa y otra, pero aquí estaban siendo fortalecidas, las acrecentaban por el Espíritu Santo. Muy bonito eso, que estaba pasando en todas esas áreas. Ahora, el quinto lugar, el quinto paso sobre la conversión de Pablo es que responde cuando se presenta la oportunidad de entrar a un ministerio. Estando en Jerusalén, Pablo se pone a discutir con los judío-helenistas mostrando el cambio que había experimentado. Aún en esta situación, su vida se volvió a ver en peligro, por lo que tuvo que irse con la ayuda de los hermanos a la tierra natal, Tarso. Él era de ahí, por eso siempre dicen Jesús de Nazaret, ¿ya? Porque era de Nazaret. Pablo de Tarso, ¿ya? Simón, eh, Simón Pedro. Pero José de Nazaret, o sea, siempre se le pone, ¿verdad? De dónde era. Muy poco se sabe de los años de Pablo en Tarso, pero fueron años cuando Dios lo estaba preparando para llevar el Evangelio a todo el Imperio Romano. Su oportunidad se presentó al surgir la gran iglesia misionera de Antioquía, que la vamos a ver en el 11. Hasta este momento, Pablo llevaba algún tiempo ocupando el centro de la escena, pero ahora, si usted sigue leyendo en el 32, echamos un vistazo a Pedro. De hecho, Lucas, que lo hablamos al principio, va llevando como Pedro, Pablo, Pablo, Pedro, ¿verdad? Lo deja muy claro. Y vemos a Pedro que estaba visitando las iglesias en Palestina y llega a Lida y fue usado para curar a un paralítico y posteriormente lo llevan a Jope e imita a una acción del Señor en casa de Jairo. ¿Qué fue lo que pasó? Que sana a la hija, la sana la resucita, la hija la revive y se queda aquí en Jope unos días en la casa de Simón el Curtidor. Cuando la salvación llega a los gentiles y está en el 932 hasta el 1126, pero en el 932 al 43 Pablo visita y en Lida hay un paralítico. Dice, aconteció que Pedro visitando a todos también vino a Lida ante los santos que habitaban. Y habitó y halló allí a uno que se llamaba Eneas,
que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vea. Eh, y después en Jope, a 20 kilómetros de Jerusalén, había una discípula, una mujer llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ahí, por eso es el cambio de nombre, lo explica aquí en la Biblia misma. Em, y cuando llega Dorcas, cuando llega a Jope, dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. O sea que le estaban, pues nos dice específicamente que le estaban pidiendo por Dorcas, pero dice que lo llaman apresuradamente. Y Dorcas era una mujer, hace poco le preguntaba a mi mamá y le decía, ¿qué personaje de mujer le gusta? Y pues tenemos muchas, pero hay muchas que dejamos de lado, como esta mujer, que es un texto muy pequeño, pero ella fue testigo en ella misma de uno de los milagros más grandes de que Jesús hizo, que fue resucitar también a personas. Y dice que era una persona que practicaba la religión pura, ayudaba a sus semejantes y prestaba servicio interesado, desinteresado a la causa del Señor. Entonces llega Pedro y vio a las mujeres llorando y les hace salir a todos. En el 40 se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió em, los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano le levantó entonces llamando a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en la casa de un cierto Simón el curtidor. Entonces, ella fue testigo, ella misma fue testigo de uno de los milagros más grandes y algo que menciona, no sé qué opina usted, y le dejo la pregunta para que me la responda en los comentarios. Si se fijan en cada uno de estos hechos y milagros que los apóstoles hacían, ninguno le dijo, eres salvo, porque eso solo lo hacía Jesús. Ellos hacían prodigios, hacían milagros, pero la salvación solo la daba Jesús. Entonces ellos traen a Jesús, pero primero sanan y después le dicen, cree. Entonces, como dejar eso claro, ¿y usted qué opina? Que ha leído también conmigo, ¿qué opina? Si es así, si no es así, se lo dejo abierta la pregunta para que hablemos un poco sobre este ministerio de los apóstoles, porque Dios les dejó su poder, pero la salvación venía de otra parte. Es que bonito. No se puede decir qué bonito haber vivido en esa época, porque también tuvo que haber sido difícil. O decir, esta época es más fácil que la otra. No podemos ni comparar, porque cada una tiene sus cosas, pero claramente, por el momento, usted y yo somos perseguidos, pero no de la misma manera que lo era la iglesia por el momento, porque van a llegar días en los que sí van a ser difíciles y solo Dios sabe si vamos a estar con vida. Entonces, pues eso, mi hermano. Ahora, términos difíciles y trasfondo histórico. Uno, judío helenista. Los helenistas son judíos griegos que fueron criados fuera de Jerusalén. Hablan griego y traen costumbres, actitudes y educación de aquellos que viven en la diáspora, o sea, eh, fuera, ¿no? De los que fueron esparcidos. El influjo de los helenistas fue mucho mayor que el de otros grupos nacidos en Jerusalén después de la Pascua, o sea, mucha gente más nacida fuera de que dentro de. Y el prosélito es un justo gentil que se convierte al judaísmo y que representa todas las doctrinas y preceptos de la economía judía. Era considerado un miembro pleno de la comunidad, lo circuncidaban, era sumergido en el mikveh, como el bautisterio, por decirlo, y participaba del sacrificio del Pesaj. Entonces, esto de los sacrificios, tal vez tengamos oportunidad de verlo
en alguna otra clase o con algún otro profesor, pero lo invito a que se interese muchísimo más. Vamos entonces a empezar la siguiente clase, hechos del 10 al 13, al menos 5 veces, por favor. Léalo, léalo, que ya vamos adelante. Vamos ya, en la siguiente clase vamos a la mitad. Quizás veamos un poquito más del 13 y creo que logramos llegar al 14 y de ahí vemos hasta dónde llegamos en la última clase y se queda con el material. Así que, hermano, mi hermana, seamos proclamadores de fe y pues bendiciones abundantes para todos en este día. Terminamos la clase con una oración. ¿Cómo iniciamos? Dándole gracias al Señor porque su palabra ha llegado hasta nosotros. Dios mío, Padre, muchísimas gracias por tu palabra, gracias porque nos permites pues estar aquí un momento. Te pido, Señor, que la clase no sea pesada, que no haya dicho nada que te ofenda, que quizás me equivoque, Señor, pero los corazones siempre encuentran la verdad en tu palabra. Padre, que siempre nos utilices a todos los profesores de este discipulado como instrumento para llevar más personas a tu palabra, a que crezca esa comunión. Primeramente nosotros contigo y después se comparte, es contagioso ese gozo, esa paz, ese anhelo de querer saber más, Señor, que crezca en cada uno de nosotros, tanto como el que aprende como el que aprende compartiendo, como el que aprende enseñando, porque todos aprendemos aquí, Padre. Gracias, gracias, Señor, por mostrarnos eh, personajes, vidas difíciles, difíciles y todo por tu obra. Quizás, no quizás, la tenemos fácil y muchos la han tenido mucho más fácil, pero Dios mío, te pedimos que no seamos cristianos, hijos tuyos, cómodos, sino que podamos compartir, que esto que estamos aprendiendo pueda salir más allá. Ya llegó a nosotros que éramos el rincón, pero todavía siguen naciendo, siguen creciendo y hay mucha gente todavía. Hay más de la que cree, hay más de la que no cree que de la que cree. Así que podamos ser, Señor, luz en medio de toda la oscuridad de este mundo. Padre, gracias. De nuevo te pedimos por las peticiones de cada uno de mis hermanos, por las necesidades, por mi hermana Elba y por todos los demás, que a pesar de que yo no sé cuál es su necesidad, tú sí la conoces, Padre. Bendecimos a cada uno de los alumnos, bendecimos, Señor, a todo este discipulado. Vamos por la mitad, por ahí, creo, o un poquito a un 40, 35%, pero seguimos adelante. Llévanos hasta el final, porque tú haces las cosas completas y así queremos, Señor, completar esto para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Así que muchas gracias, mi hermana, por estar conmigo 1 hora y media. Hemos concluido ya la clase. Trato la manera de hacerlo conversado, pero yo sé que se vuelve pesadito. Pero no se me rinda, por favor. Igual si no quiere ver la clase, puede leer solamente el material. ¿Sí? Yo lo que hago es agregar un par de comentarios y todo esto para que usted pues tenga un poquito más de información de lo que el material da, que es lo que yo hago en la investigación. Pero si usted quiere leer solo el material, pues tranquilamente yo he puesto la mayoría de cosas ahí. Em, Así que nada, muy buenas noches para mí, tardes para usted o mañanas. Que la pase bien. Bendiciones. No deje de ir a su iglesia si puede, porque tiene la oportunidad de hacerlo. Así que saludos a todos, bendiciones y nos vemos la próxima semana en la clase número 4.